Darío García de XTV al otro lado de la pantalla. Darío. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se acerca ya el final del año. Yo no tengo la pantalla delante de mis ojos, así que casi que le voy a pasar el testigo a Eva y bueno, vosotros comentáis. Pues buenos días, Darío. Pues lo estaba días, diciendo Eva. Leticia, encaramos ya la recta final, más días naturales que los pocos que quedan de cotización para nuestro mercado y vemos cómo el IBEX 35 hoy de nuevo va a rebufo de lo que sucede en el resto de las plazas europeas. Vemos ganancias en París, en Frankfurt y vemos, sin embargo, cómo nuestro IBEX 35 retrocede un 0,20% y se sitúa en los 8.123 puntos. ¿No ves? No sé cuál es tu valoración de aquí a final de año para nuestro selectivo y para la bolsa europea. Pues en concreto yo llevo ya un par de semanitas comentando que el IBEX 35 está haciendo un grandísimo trabajo durante el mes de diciembre, aunque no lo pueda parecer, porque consigue mantenerse todavía incluso más de 100 puntos por encima de lo que consideramos el soporte clave ahora mismo sobre el selectivo de los 8.000 puntos, con un techo, podríamos decir, casi en los 8.300 puntos. Mientras estemos dentro de este rango, más cerca de la parte inferior o más cerca de la parte superior, será un éxito, sobre todo porque implica el apoyo por parte de los inversores a los sectores más impactados durante la pandemia, que son los que más fuerza y más peso tienen sobre el IBEX 35, que les permiten, lógicamente, arrancar el año con una buena digestión, podríamos decirlo así, del pasado mes de noviembre que tuvimos. Un mes de noviembre que, recordemos, entre las cosas buenas que ha tenido este año 2020, no son muchas, pero ha sido un mes histórico para nuestro IBEX 35 y eso pasa ya a la historia. Entre los catalizadores del mercado estábamos vigilando esa Reserva Federal de esa última reunión del año que terminaba en la tarde de este miércoles con un guión prácticamente que ya se descontaba. Continuarán esas compras de deuda hasta que se llegue al pleno empleo. Está dispuesto a abrir su artillería para lo que haga falta y esas negociaciones de Brexit que aún así se llevarán hasta el último momento y que parece que a la espera de lo que pase el 1 de enero parece que se quieren llegar a pequeños acuerdos para hacerlo más fácil. ¿Esto va a ayudar o cuál es el contexto que se dibuja? Pues en concreto, y empezando un poco por la Reserva Federal, estamos viendo cómo la política agresiva, o entendiéndolo al revés, quiero decir, la política acomodaticia y de política monetaria laxa de la Reserva Federal, que ya indicó ayer, y que hubo una pequeña confusión porque cuando publicaron los datos el mercado americano retrocedía y el dólar estadounidense se apreciaba y tuvimos que esperar media hora después a la comparecencia de Jerome Powell para que explicara realmente los detalles y que básicamente es los tipos de interés se quedan como están, el programa de compras se mantiene en los 120.000 millones, pero apoyaremos la economía todo lo que sea necesario hasta que, como bien decía Seba, haya pleno empleo. Después de esa reflexión, el dólar volvía a caer y los mercados americanos marcaban durante esta madrugada en los futuros nuevos máximos históricos. Por lo tanto, hoy nueva jornada en positivo. Respecto al Brexit, pues en este caso hay que pensar que de un paquete, digamos, ya estructurado, que era el propio acuerdo del artículo 51, el Brexit como tal, parece ser que ahora las tensiones están obligando a segmentar cada uno de los puntos del acuerdo para intentar barrer cada uno por su lado en la medida de lo posible para quedarse con la mayor parte del pastel antes del 1 de enero. Y eso está perjudicando, lógicamente, a los mercados en Europa, donde, aunque el DAX alemán ha roto niveles de los máximos históricos que fueron durante el año 2018, desde que estamos viendo cómo van avanzando las negociaciones durante la jornada de hoy, el DAX está retrocediendo desde los niveles de máximos intradiarios que hemos visto. Antes de entrar a comentar sectores y títulos protagonistas de la jornada de hoy y de esta recta final del año, por ese tipo de dibujo, ¿no?, de lo que es toda la realidad geopolítica que rodea los mercados, estamos viendo en el mercado de divisas cómo la relación euro-dólar, pues claro, sigue cotizando esa actuación de la FED, ese mensaje, y vemos cómo sigue subiendo el euro frente al dólar en 1,22. Eso es, vimos, y si tuviéramos la oportunidad de ver un gráfico de un minuto, podríamos ver que la media hora desde las 8 a las 8:30 horario español fue una auténtica locura, donde el tipo de cambio cayó con mucha fuerza precisamente por la mala interpretación del comunicado oficial, hasta que a las 8:30 pues Jerome Powell realmente explicó los datos. Básicamente esto lo que indica es que como la Fed va a seguir apoyando la economía americana todo lo que sea necesario, eso lógicamente indica que va a haber una devaluación de la moneda
por la impresión, lógicamente, de la misma, el tiempo que sea necesario y, en principio, esa ruptura de niveles de 1,20 que vimos recientemente, ahora mismo la proyección para el largo plazo, y estamos hablando de a meses vista, estamos viendo techos en torno a los 1,25, 1,26. Por lo tanto, aquellos que tengan acciones americanas, por ejemplo, o instrumentos referenciados en esta divisa, si no tienen en esos mismos instrumentos la divisa cubierta, deberán hacerlo porque por tipo o riesgo de divisa estarán perdiendo poder adquisitivo. He puesto ese consejo, lo primero escrito sobre la mesa para aquellos que estén pendientes y estén invertidos en este campo. Mirando a valores protagonistas, o mejor dicho, sectores, estamos atendiendo, ¿no?, cómo esas informaciones que rodean al relevo del CEO en Sabadell, como tras ese fracaso de negociaciones de fusión con el BBVA, Guardiola va a dar paso a una nueva generación con Gómez Bueno. No sé, ¿qué te parece el cambio y hacia dónde apunta la nueva dirección de la entidad y el conjunto del sector? Pues en este caso Sabadell podríamos interpretar que con lo que esperan de cara al año 2021 y tras la fallida fusión con el BBVA y que concretamente el Consejo Delegado de TSB pues adquiera más atribuciones en su cargo, probablemente estén mirando las posibilidades de mantener TSB dentro de la propia estructura del Sabadell y mejorar con esta compañía dentro del balance su estructura para afrontar el año 2021 con un mejor saneamiento y quizás, ya veremos, si para el año 2021 vuelve a ser candidata o se pone en el foco de otras entidades más grandes para continuar con este proceso de unificación bancaria que al menos está en España mucho más intenso que en el resto de países de la Unión Europea. Hablamos del sector bancario, protagonista indiscutible de la pandemia y de esa esperanza de la llegada de las vacunas junto a otros sectores, pero precisamente en este mismo contexto, y bueno, acabamos de hablar de divisas también, y mirando al petróleo vemos como el Brent 51,36 dólares es lo que marca a esta hora, 48,32 dólares el West Texas. Querría hablar de cómo esa confianza, ¿no?, que después de que la Agencia Internacional de la Energía esta semana haya rebajado su previsión de demanda de petróleo por la crisis de las aerolíneas, cómo se está fortaleciendo el crudo. A ver, hay que tener en cuenta que el precio por encima de 50 dólares por barril es la previsión para el precio durante todo el año 2021. Los inversores están aprovechando las negociaciones y la volatilidad respecto a lo que está comentando la OPEP sobre la cuota que tiene cada uno de los países miembros de cara a la producción y sabiendo que ya han aprobado que va a haber un incremento de 2 millones de barriles para el año 2020, el impulso que estamos viendo hoy concretamente se debe más precisamente al efecto divisa de que el dólar más barato está obligando a todos los inversores que tengan dólares en el bolsillo a buscar rentabilidad en activos de esta divisa. Por lo tanto, tanto en el Brent como en el Texas estamos viendo fuertes subidas en los futuros americanos, como comentaba, y en el oro y en la plata. Estos dos metales preciosos están en niveles de ruptura de resistencia reciente y podrían darnos una sorpresa durante el año 2021 después de haber conocido la última decisión de tipos y de política monetaria de la FED del año 2020. Vigilaremos ese comportamiento. La onza de oro a esta hora en 1.879 dólares. Pegadito a este análisis que realizabas del oro negro, quería que nos detuviéramos en ese relevo también, ese cambio en la cúpula de Repsol, un cambio que, según ha presentado su propio CEO Josu Yonimaz, persigue la agilidad de la transformación de la compañía en ese gran horizonte que tiene en los próximos 5 años dentro de su nuevo plan estratégico, aunque hoy retrocede un 0,88% en tiempo real. ¿Qué tal ves a la compañía? Pues ya no solo Repsol, el conjunto de las compañías energéticas de combustible fósil, en este caso petroleras y dependientes también del gas natural, están afrontando un enorme reto durante el año 2021. De hecho, ha salido recientemente una noticia que indicaba que el 75% del importe de las subvenciones que irán destinadas a las renovables corren a cuenta de estas compañías. Por lo tanto, ya no solo la carrera hacia el hidrógeno es importante por el cambio de modelo energético, sino que para dejar de ser pagadores de las subvenciones a las renovables, están transformando estas compañías lo más rápido que pueden su estructura para evitar ser de las que tengan que pagar para recibir esas subvenciones. Por lo tanto, uno de los cambios lógicos es que en el organigrama directivo de estas compañías hayan cambios para cambiar
la mentalidad de la dirección hacia estos modelos energéticos renovables. Se nos escapa el tiempo una vez más con todo lo que comentaríamos, Darío. No sé si terminar con una recomendación para el día de hoy, para corto o para medio plazo, ya terminando el año. Vale, en este caso ya no nos iríamos a renta variable, dado que hemos visto esa ruptura de máximos históricos del Bitcoin por encima de los... De hecho, ha llegado a máximos intradiarios hoy de $23.700. Darío, es que se te ha cortado. Podrías, cuando estabas hablando de cómo pulveriza Bitcoin, pues se te ha cortado. Disculpa, comentaba que aunque estamos viendo nuevos máximos históricos en el Bitcoin en los $23.700, los niveles de volatilidad de este instrumento están aún por debajo de los máximos que vimos en el año 2017. Esto indica que todavía tenemos recorrido alcista hasta alcanzar esos niveles de volatilidad que podrían propiciar un retroceso en la cotización. Por lo tanto, con un elevado riesgo, lógicamente, todavía le queda un impulso alcista más allá de los máximos que hemos conocido hoy en la criptomoneda. Pues con la criptomoneda y sus cifras, pulverizándolo todos, las cifras conseguidas hasta ahora, nos quedamos bien apuntadas. Darío García de XTB, muchísimas gracias como siempre un día más y hasta la próxima aquí en Negocios. Gracias, Eva. Buenos días.